Dios les bendiga. ¿Cómo están los hijos y las hijas de Dios? Esperemos que estén bien, gozando de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Nosotros aquí con todo el equipo, con todo el deseo y el entusiasmo de poder transmitir la palabra que permanece para la hora que pasa. Es decir, la palabra de Dios. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús La Esperanza, que está en el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Desde nuestros estudios estamos transmitiendo para todos los colegas que nos ven en Cristo, los amigos, los conocidos, los familiares, según la carne, y los hermanos en Cristo, para todas las iglesias que están dentro y fuera de nuestro país, hasta donde alcance este internet que corre por todo el mundo. Dios pueda bendecir esta palabra y llegar a su corazón de una manera especial. El miércoles pasado dijimos que hoy domingo íbamos a seguir con este tema de la nada y Dios, y de cómo Dios en lo personal propio de quien les habla y mi esposa, Dios nos fue dando todo lo que necesitábamos para esta vida y para la vida espiritual. Por supuesto que al escuchar los testimonios hoy, usted tiene que darse cuenta de una cosa. Yo voy a contar las cosas lo más natural posible para que usted la pueda entender, pero seguramente a algunos se le puede ocurrir que las respuestas a nuestras oraciones era algo que ya yo lo sabía o sabía de dónde iba a venir. Olvídese de esto no fue así. Lo único que teníamos con mi esposa era a Dios. Y nosotros no sabíamos lo que Dios iba a hacer, cómo lo iba a hacer y a través de quién lo iba a hacer. Porque Dios tiene 1000 maneras de hacer las cosas y nosotros no somos quien para decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. La preocupación nuestra es que debemos creer en Él y en su palabra. Lo demás está en las manos de Dios. Entonces, los pensamientos que he puesto para lo que vamos a hablar hoy, y veremos algunos textos intermedios, el pensamiento de este testimonio que les voy a dar, es ordenando las cosas que no son como si fueran. Ordenando las cosas que no son como si fueran. A ver, comencemos. Por supuesto que vamos a mencionar algunas cosas, porque imagínense, tantos años caminando con el Señor, podríamos estar toda una vida explicando aquí. Pero solamente aquellas cosas que pueden responder al interés de lo que estamos hablando. Cuando Dios me llamó al ministerio, cuando puso en mi corazón un llamado para servirle, yo trabajaba día y noche. ¿Dónde? En el pueblo donde conocí al Señor, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo llamado Henderson. De día yo trabajaba en un negocio de zapatería y de noche cantaba en una orquesta. Es decir, trabajaba día y noche y podía ganar dinero día y noche también. Cuando el Señor pone en mi corazón un llamado, yo no dudé en dejar todo lo que estaba haciendo, que era muy importante para mí. Muy importante en el sentido material, ¿cierto? Pero entendí que el llamado de Dios era algo más fuerte, más importante que todo lo que yo estaba haciendo y el dinero que estaba juntando. Así que por lo tanto dejé todo y vine a Buenos Aires a un seminario para aprender sobre la palabra de Dios.
Por supuesto que voy a saltar cosas para ir a lo puntual, ¿verdad? En el primer año del seminario, yo tenía dinero y tenía fe. Dinero ahorrado de mucho tiempo, así que el primer año lo pasé fenómeno. Estudié, tenía dinero para pagar, así que fe me alcanzaba y me sobraba. En el segundo año, a los 2 o 3 primeros meses, se me terminó el dinero de los ahorros. Y como estaba internado, no podía trabajar. Por ahí cuando salía alguna changa de pintura, de arreglar algún parque, que venía gente a buscar jóvenes, yo me anotaba y bueno, alguna changuita hacía, pero empezó a escasear el dinero y al principio me había quedado la fe y la esperanza de que Dios, al haberme llamado, de algún lado iba a suplir. Y antes que entrara o comenzara el tercer año, antes de finalizar el segundo año, yo con algunas deudas ya de pagar en el seminario, apareció un pastor para invitarme a trabajar con él ese verano en abrir una iglesia en el barrio de Villa Pueyrredón, Capital Federal. Bueno, accedí a la invitación, dado que necesitaba dinero, así que no había vacaciones para mí. Y llegó justo este hombre porque ya se me había terminado el dinero y se me estaba terminando la fe, porque había tenido fe hasta allí. Y el pastor que me vino a buscar para trabajar con él en diciembre de 1973 y en enero y febrero de 1974. En marzo yo volví a entrar al seminario en mi tercer año. 3 meses de campaña para levantar una iglesia. Allí, después de la campaña, quedó una iglesia establecida con primero la carpa estaba llena, eran como 200 personas, pero al dejar la carpa e ir a un lugar que lo habíamos armado como templo, habrían quedado unas 60 personas firmes y el pastor de aquel lugar, junto con la comisión de la iglesia, me pidieron si quería quedarme a pastorear. Y me quedé. Así que fui copastor del pastor, atendiendo ese anexo de la iglesia central que estaba en Cochrane, y yo estaba en el barrio de Villa Pueyrredón. Al año, Dios permitió que nos pudiéramos casar con la que es mi esposa hoy, Isabel, y seguimos pastoreando allí como matrimonio. Nosotros ya estábamos de novio, no le podía ofrecer nada a mi esposa porque vivía al día, no tenía nada, de nada, lo único que tenía era la casa pastoral, que era de la iglesia, una cocina para cocinar en la cocinita de la iglesia, un comedorcito chiquitito que tenía un placar, y en ese placar había una vajilla importante para platos, cubiertos. Es decir, yo no tenía nada, pero estaba todo preparadito. Y después una habitación vacía, por supuesto, para amueblarla. Pero yo no tenía dinero para muebles. De todas maneras, mi esposa accedió a casarse conmigo para servir juntos al Señor. Y así comenzamos a trabajar en aquel lugar. Cuando nos casamos, nos regalaron algunas cosas. Entre ellas nos regalaron un lavarropa, un colchón, un par de sábanas para el colchón, una cobija y algunas otras cositas, y eso fue todo. Recuerde que dije que no teníamos muebles, así que vinimos a vivir a la casa pastoral y dormíamos en el suelo. No teníamos tampoco muebles de comedor, así que teníamos que comer en la mesada de la cocina, con unas bancas de la iglesia, pero éramos felices. No teníamos nada, muy poquitas cosas, pero servíamos al Señor. Un departamento lindo, vacío, vacío de muebles en el comedor, vacío de muebles en el dormitorio,
pero servíamos al Señor. De todas formas, esta iglesia pequeña de 60 miembros, cuya entrada, donaciones y todo lo que entraba, iba para la iglesia central. Yo no tomaba nada de allí. Así que estábamos viviendo por fe con mi señora y comencé a salir a trabajar. En pintura, no era gran pintor de casas, pero cuando el hambre viene, como dice el criollo, cuando el chifle se nos viene, hasta el pan duro es bueno. A la entrada de la pequeña iglesia que teníamos había una pequeña oficina donde todas las mañanas yo iba a orar antes de ir a trabajar. Y me pasaba allí porque me levantaba muy temprano, varias horas, orando al Señor. Después iba a trabajar. Una mañana, leyendo la palabra de Dios, Dios comenzó a darme textos bíblicos que combinaban unos con otros. Y quiero compartirle 3, 4 textos de estos, para que usted se dé cuenta que son textos conocidos, pero que Dios los estaba haciendo nuevo en mi corazón. El primero está en Hebreos 11:1, que la mayoría de nosotros lo conocemos bien, y que dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Me daba cuenta, hermanos, que Dios me estaba hablando y que me estaba enseñando a tener fe. Me estaba explicando cómo es tener fe en Dios. Es pues la fe, dice la palabra, la sustancia. La nueva versión dice la certeza, pero sustancia es más poderoso que certeza. Sustancia es algo ya tangible, certeza es algo imaginario o puesto allí en el espíritu. Es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Otro texto del cual Dios me dio en esos días está en San Marcos 11:23, donde dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. San Marcos 11:23 tiene que ver con la fe, pero acá estaba hablando de decir. El primer texto hablaba de orar y de creer a Dios. El segundo texto habla de decir la palabra y de dar órdenes. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, es una orden, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Mire, hay que ser un poco niño para creer, porque usted lee esto y usted dice: ¿cómo voy a mover una montaña? Es imposible. Para creer esto hay que estar loco. Bueno, eso es fe. Es estar loco, pero por Cristo. Otro texto de los que Dios me dio está en San Lucas 17:6, que dice: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sicómoro es una planta. El Señor está diciendo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeñita, mire, un poquitito de fe, podríamos decirle a una planta, lo que sea, en este caso hay un sicómoro, desarráigate, sal con raíces y todo, sácalo, arráncate y plántate en el mar, dice, y te obedecería. Es evidente que Dios me estaba hablando de dar órdenes, primero orar a Dios y después dar órdenes a que las cosas que queremos que se hagan sean hechas. Luego me dio otros textos que hablaban que no los vamos a leer hoy, pero que hablaban de
de testificar y de hablar como adelantándonos a través de la fe, declarando lo que estábamos por recibir, porque lo habíamos solicitado y ordenado y las cosas estaban viniendo. Parece una locura, pero esto me ha servido para todo mi ministerio. Muchos textos similares más que si hoy no terminamos, vamos a seguir viendo un poquito más adelante. El Espíritu Santo habló a mi corazón cuando yo leía estos textos. Y Él me dijo, hijo mío, me tienes a mí. Me tienes a mí morando contigo. Era muy fuerte esa voz. Tienes mi palabra en tu corazón y en tu boca, porque yo la he puesto. Sé específico en lo que ordenas con tu palabra. Pídelo, ordénalo, decláralo. Por lo tanto, seguí el orden. Primero lo pedía a Dios, luego lo ordenaba y por último lo declaraba. Era un accionar de locura. Pero hice tal cual como me fue dicho y como lo veía en la palabra de Dios por la revelación del Espíritu Santo que venía a mi vida. Ordenar que venga a mí lo que veía en fe, pero que no lo veía con los ojos naturales, que no lo podía palpar con mis manos y luego empezar a decirle a todos los amigos conocidos que esto que yo había ordenado venía en camino, era una cosa de locos. ¿Qué cree usted que pensaban los que me oían? Algunos que me querían me miraban casi con lástima, pero con amor. Otros directamente me daban a entender que lo que yo estaba haciendo era una locura y que me iba a lastimar. Que tuviera cuidado con esto, porque, como diciendo, no va a venir, pero era un problema de ellos. La fe estaba conmigo, no con ellos. Dios me estaba hablando a mí, no a ellos, pero yo hice lo que Dios me dijo. Cuéntales lo que está por venir. Esos textos están en Isaías. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Anúncialo. Realmente me puede suceder a mí, ojalá que le pueda suceder a usted. ¿Qué es lo que primero pensé que necesitábamos? Primero pensé en los muebles del comedor, porque estábamos comiendo con las sillas de la cocina. El colchón estaba fantástico para dormir, aunque sea en el piso, pero no teníamos dónde sentarnos con sillas nuestras. Así que pedí a Dios que quería tener una mesa con sillas y luego las ordené. En el nombre de Jesús ordené que una mesa redonda venga a mí y que las sillas, ahí me faltó un poquito de fe porque dije con 4 sillas, podía haber pedido con 6, que vengan a mí. Y comencé a declararlo a los conocidos, a los amigos, que Dios me estaba regalando una mesa y unas sillas. Viajé a mi pueblo y se lo conté a mi familia y bueno, todos me miraban con mucha constancia. De pronto apareció una tarde a nuestra casa pastoral no era un creyente, era un simpatizante, un hombre de la iglesia allí que sabía venir de vez en cuando y me dijo, mire, pastor, yo sé que ustedes recién se casaron y yo tengo una empresa, fabrico mesas y sillas. Y tengo una mesa que se la hice para un hombre que la pidió específicamente. Y se la hice específicamente y este hombre se fue. No sé si se fue del país o qué, pero no la vino a retirar. Así que se la quiero regalar. La mesa era redonda
como yo la pedí. Y era exclusiva. Nunca en mi vida vi una mesa igual. Y como me regaló la mesa y vio que no teníamos sillas, me regaló 4 sillas. Que esas 4 sillas y esa mesa nos duraron, no se da una idea, años. Parecía que no se gastaban. Además, tenía una impermeabilización, estaba como impermeable la parte de arriba, y con un dibujo que estaba debajo de un plástico, no sé cómo explicar, pero no necesitábamos mantel. La misma mesa parecía que tenía un mantel puesto, era hermosísima. Solamente mi señora después de comer pasaba un trapito húmedo y quedaba la mesa hermosa. Bueno, ya teníamos la mesa con las 4 sillas. Luego, aunque mi esposa nunca me pidió nada, porque fue muy fiel y muy conociendo a Dios, me ayudó a orar y comenzamos a pedir por muebles para la habitación. Y luego comencé a ordenar. Señor, quiero una cama donde poner este colchón. Y la quiero de 2 plazas. No me vas a traer una de una plaza. Porque Dios había dicho, sé específico. Y que tenga mesa de luz. Y por favor un ropero, porque teníamos todo en la valija. Guardábamos la ropa en las valijas. ¿Y qué tenía que hacer después? Empezar a declarar a todos los que se me cruzaban que Dios me estaba por regalar un juego de muebles. Mire, esto lo veo después que pasa, porque si usted me dice, claro, usted sabía que... No, yo no sabía nada, yo conocía a Dios, nada más. Pero mire, vino un hombre de visita, que no era de nuestra congregación. Yo estaba predicando un domingo. Ese hombre estaba allí. Lo trajo Dios porque yo no sabía y yo pensé que era una persona no creyente que estaba buscando a Dios, pero él era creyente de otra iglesia y ese día, no sé por qué, estaba de visita ahí. Y yo comenté, hermanos, he pedido a Dios un juego de muebles porque no tenemos de dormitorio. Y el juego de muebles viene en camino, gloria a Dios, y todos aplaudían los hermanitos. Y al terminar la reunión, este hombre se acerca y dice, mire pastor, yo estoy acá de casualidad. Pero yo, después de oír lo que me dijo, me di cuenta que no estaba de casualidad. Me dijo, mire, acabo de comprar muebles nuevos para mi dormitorio con mi esposa. Si no se ofende, creo que oí que usted no tiene muebles. Justo le estaba diciendo a mi esposa, si supiéramos a alguien que necesita muebles, estos están buenos. Lo único que nosotros compramos ahora, muebles con respaldo, y la cama que tenemos es una cama turca, y es un juego con el ropero y la mesa de luz. ¿Cómo me iba a ofender si era lo que terminaba de orar? Así que enseguida, a las pocas horas, vino con un camión, encima no tuve que ni pagar el transporte. Bajó la cama, esa noche dormimos en una cama, o a partir de esa noche. El ropero no era muy moderno, tenía un espejo en el medio, con 2 puertas a los costados, no era muy, muy grande tampoco, y la mesa de luz. Gloria a Dios. Fuimos específicos y Dios nos bendijo. Gloria a Dios. Ahora, este hombre, nunca más lo vi. Vino exclusivamente para eso. Por eso yo sé que lo trajo Dios. Mi señora quedó embarazada. Y yo comencé a darme cuenta que íbamos a necesitar una heladera. Y aunque estaba orando y Dios me contestaba las oraciones y poniendo en práctica como Él me lo dijo, me olvidé de esto y fui a la iglesia central a pedir al pastor, porque yo vi que allí tenían como 3, 4 heladeras, a ver si me podían dar una heladera, porque estaba por nacer nuestro primer hijo, que era una hija, y íbamos a necesitar una heladera, estábamos llegando al verano, no sabíamos cómo íbamos a guardar la leche para el bebé y para muchas cosas. Hasta aquí no nos habíamos preocupado.
el pastor me dijo, las heladeras que tenemos acá las necesitamos a todas. Así que volví. Mi señora sabía que había ido a pedir una heladera y me dijo, ¿cómo te fue? Y no me fue muy bien. Dice que las necesitan. Pero yo voy a ir a la sala de oración. Así que seguí orando. Le dije, Señor, necesito una heladera. Y dejé la oficina y fui hasta el comedor y le dije, en ese rincón quiero que esté la heladera, Padre. No sé a quién ir. No tengo familiares ricos. No están cerca mío tampoco. Pero necesito una heladera. Así que te la pido en el nombre de Jesús. Luego salí, fui a la oficina y dije, ordeno en el nombre de Jesús que la heladera venga. No sé de dónde, pero la quiero ahí en el rincón. Lo pido en el nombre de Jesús. Y comencé a declarar que venía la heladera. A la semana, ya preocupado, mire lo que era la inquietud de un ministro joven. Ya quería las cosas ya, me había mal acostumbrado. Pero apareció una hermana una tarde que mi esposa había salido de compras y me dijo, pastor, yo vengo no sé cómo decirle, pero le quiero donar algo, pero quiero que me diga que sí. Yo no sabía de qué se trataba, así que la atendí en la puerta porque le dije, mi esposa no está, ni siquiera la hice pasar, pero dígame de qué se trata. Y ella me contó, dice, yo trabajo en una casa de electrodomésticos y quiero regalarle una heladera. No puede ser. Yo sabía que eso era muy costoso. La hermana era una trabajadora, su esposo trabajaba por un lado, ella trabajaba por el otro. Pero ella dijo, no, mire, le voy a explicar cómo es la cosa. Esta heladera se vendió, es una heladera usada. El hombre pagó el anticipo, se la llevó y no pagó más las cuotas. Así que la casa le retiró la heladera y está otra vez en la venta. Pero ya no hay que pagar el anticipo y el dueño me dijo, como es para usted, se la voy a dejar a precio de costo y me da 2 o 3 cuotas a pagar que la puedo pagar muy fácil. Acéptemelo porque con mi esposo queremos regalarle la heladera. Para hacerla corta, la heladera esa noche estaba en el rincón donde dije que quería que tuviera. Interesante. Esto no es casualidad. Mire, se la voy a hacer bastante corta, pero la mesa y las sillas no hubieran venido si yo no hubiera hablado con Dios, ni hubiera hecho lo que Él me dijo. Tampoco hubiera venido ni la heladera ni los muebles. Viene cuando nosotros creemos en Él. Él puede hacer todo de la nada y sacar todo de la nada. No compré ni la heladera, ni los muebles, no compré ni las sillas. Esto lo trajo Dios. Y esto continuó. Mi señora estaba a punto de dar a luz, así que viajó a la ciudad de Henderson, donde estaba nuestra familia, para que pudiera estar cuidada, porque estábamos solos en la capital federal, con una iglesia nueva que no nos conocían mucho. Y allí nació Pamela, nuestra primera hija. Luego la fui a buscar y bueno, la iglesia encantada, era un chiche nuevo, los pastores jóvenes habían tenido su primera hija, pero había un problema, yo tenía que buscar un pediatra. Y un pediatra, como siempre, el médico es caro. No tenía dinero. El dinero que ganaba en las changas que hacía alcanzaba para comer y a veces tampoco alcanzaba para comer. Así que me fui a la oficina a orar y le dije, Señor, necesito que me guíes a un buen pediatra, pero no solamente que sea bueno, no le puedo pagar. Así que aquí tienes que hacer un milagro. O mandas dinero para que yo pueda pagar o algo tienes que hacer. Así que termino de orar y comienzo a dar órdenes. En el nombre de Jesús, quiero un pediatra cerca,
un buen pediatra cerca de aquí porque no puedo viajar mucho en colectivo porque no tengo el dinero suficiente. Terminé de orar en el nombre de Jesús y comencé a declarar que hemos encontrado un pediatra. Se acerca una hermana de nuestra congregación y dijo, mire, aquí hay un pediatra a 3 cuadras, un buen pediatra, el doctor Pérez. Bueno, fuimos con Isabel, yo con los bolsillos vacíos, por supuesto. El hombre nos atendió con mucho amor. Le explicamos que éramos padres primerizos y que también éramos pastores. Se puso muy contento, nos recibió con mucho cariño, mucho afecto. Él no era creyente, no era evangélico, pero estaba feliz de tener un pastor ahí o una pastora. Nos atendió, nos dio las mejores indicaciones. Como padres primerizos todo venía bien. Nos recetó algún alimento especial para la bebé. Y llegaba el momento difícil. Cuando terminó de atender a Pamela, le dijo, vístala, señora, yo voy a hacer la receta de lo que le tiene que comprar. Y cuando fue a hacer la receta, yo me acerqué y dije, bueno, doctor, usted dirá lo que le debo. Y él me dijo, mire, Pastor Carlos, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nunca le voy a cobrar. Y venga con todos los hijos que Dios le dé. Yo nunca le voy a cobrar. No podía creer lo que estaba diciendo. Estaba hablando con un profesional que no conocía, que era la primera vez que lo veía. Y me dijo, somos colegas. Usted sana el alma y yo sano el cuerpo. Por favor, rece, me dijo. Rece a Dios para que no me falte trabajo. Digo, bueno, es lo único que no puedo hacer, porque para que no le falte trabajo a usted tiene que haber gente enferma. No puedo pedirle a Dios que enferme la gente. No, dijo, no, yo atiendo a los niños, soy pediatra y no, los niños no todos están enfermos. Así que comencé a orar por ese hombre y lo tapó de trabajo el Señor, porque me bendijo a mí, a un hijo de Dios. Y la Biblia dice, al que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Tremendo, a 3 cuadras. Pamela creció, pero al poco tiempo las directivas de nuestra organización nos mandan a otra iglesia en el barrio de La Boca, donde estamos todavía hoy. El doctor Pérez estaba en la otra punta de la ciudad. Y cuando vinimos a La Boca, mi señora volvió a quedar embarazada y aquí nació nuestra segunda hija, a la cual la atendió el doctor Pérez, porque íbamos hasta allá para que la atendiera. Imagínense, pagábamos el colectivo, pero no pagábamos el médico. Nunca nos cobró. Ese fue un médico traído por la mano de Dios. Maravilloso. Pero, no obstante, agregué en mi oración, cuando fuimos invitados por la Junta Ejecutiva de nuestra organización de venir a la iglesia en La Boca, yo no conocía la iglesia, ni conocía La Boca tampoco. Pero me fui a la sala de oración y dije, Señor, acá yo estoy bien. No es una iglesia muy grande aquí, tampoco tengo espacio para extenderme porque tengo propiedades de todos lados, pero quiero una iglesia que sea todo templo abajo, y lo dibujé. Y en el primer piso que haya un salón de actos y adelante la casa pastoral tal cual como la dibujé. Así fue cuando llegué acá. Cuando llegué a La Boca y conocí el templo, bueno, la iglesia era muy grande, pero la congregación muy pequeña. Pero me di cuenta que era lo que yo dibujé, lo que yo tenía en mi corazón. Era lo que yo había orado a Dios de lo que quería. Pídeme, dice el Señor, y te daré aún a las naciones, si así lo quieres. Miren, hermanos, hace 58 años que camino con Jesús. Siempre he sido igual. Oro y Él comienza a hacer la obra.
declaro, ordeno, tal como Él me enseñó. Y las cosas suceden, las cosas vienen. Y a medida que agrego las oraciones, Dios sigue obrando porque Dios es el mismo. Pero cuando vinimos aquí a La Boca, pensando en las experiencias que teníamos, vi una iglesia tremendamente grande yo calculo que en ese tiempo no alcanzábamos a 30 hermanos, 30 creyentes, no sé si había. Y eran gente todavía no estaban muy convertidas. El misionero que había abierto la obra se tenía que ir, porque tenía que ir a otro lado a abrir una nueva obra. Ahora yo me fui a orar y dije, Señor, me trajiste a este lugar, claro, lo dibujé, me contestaste, ahora voy a necesitar gente. Hay que llenarlo a esto y yo no lo puedo llenar porque las almas son tuyas. Hablé con Dios, pero para mi sorpresa, Dios me dijo, no necesitas gente ya, necesitas obreros. Primero vendrán los obreros, sin ellos no podrás atender a la gente. Así que comencé a pedir los obreros y le hablé al pastor Rafael Hayat en aquel entonces para hacer una campaña e hicimos una campaña en un barrio cerca de aquí a unas 8 o 9 cuadras, en una plaza en el barrio de Catalina Sur. Tuvimos un mes haciendo una campaña y de esa campaña vinieron 200 personas. Al terminar la campaña vinimos tocando el acordeón, la guitarra y veníamos todos en fila, desde la plaza hasta el templo que está aquí en La Boca en la actualidad. 200 personas, ¿sabe lo que era? El barrio aplaudía, nosotros veníamos cantando himnos y la gente nos siguió. En esas 200 personas vinieron una docena de jóvenes, varones y chicas, quizás un poco más. Y ahí cambió la historia. Esta es otra historia. Cuando comencé a orar al Señor una mañana, el Señor me dijo que tenía que levantarme temprano y buscarle a Él. A partir de allí, puse el despertador y todas las mañanas a las 4 de la madrugada subí a la terraza a orar, mirando las estrellas, la luna cuando la veía, y pidiéndole a Dios que nos diera almas, que nos diera fuerza, que nos diera sabiduría. Quería extenderme a los 4 vientos. Y Dios comenzó a confirmar los que se habían salvado y a traer nueva gente. Pero no obstante, yo tuve tiempo para preparar los obreros. Tomé tiempo para estar con ellos. Primero, todas las mañanas ellos vinieron a orar conmigo. Unos después de la oración se iban a la universidad, los otros iban a trabajar de acuerdo a la edad que tenían. Pero si era importante el trato con los obreros, más importante eran los encuentros que yo tenía cada mañana, a las 4 de la mañana en la terraza. Dios y yo y Dios. Yo soñando y Dios respondiendo a mis sueños. Mire, esto, a partir de acá, la cosa comenzó a cambiar y esta es otra historia. Pero quiero decirle que como vamos a tener que seguir este tema para que usted escuche, entienda y crea, porque para adelantarle algo, sin comprar nunca nada, porque nunca tuvimos dinero para comprar ni casa, ni auto, nada, no tuvimos dinero para comprar esas cosas grandes, pero llegamos a tener 3 casas, 3 autos, 2 autos, una camioneta. Dios nos dio todo lo que queríamos y lo que necesitábamos, usando estos principios. Primero, hablar con Dios y ser específico. Segundo, ordenar las cosas que necesitamos
y que creemos que necesitamos para servirle mejor. Y tercero, declarar antes que aparezcan las cosas, para ejercitar nuestra fe y hacer ver a los otros que están con muchas necesidades que el que cree, al que cree todo le es posible. Tengo que dejar acá por cuestión de horario, pero si a usted le entusiasma esto, vienen cosas mayores. Si así Dios nos permite, el miércoles que viene vamos a seguir con este tema. Pedir a Dios o hablar con Dios, ordenar las cosas que queremos que sucedan y declarar las cosas que creemos que sucederán. La nada y Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios cuando usted comience a usar estos principios? Yo no lo sé. Dios, dice la Biblia, que tiene multiformas de obrar, pero Él lo va a hacer. Quiero orar antes de dejar este programa de hoy. Si usted está por primera vez y quiere recibir a Jesús, este Jesús que le va a dar todas las cosas, como me la da a mí, yo le guío en una oración para hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que está sentado en el trono, siempre reinando. Vamos a hablar con Él. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi vida. Quiero pedirte perdón por todos mis arrebatos, Señor, por mis pecados, por mis rebeliones contra ti y por mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Perdóname, Señor. Quiero recibir a Jesús en mi vida. Llena mi vida con la presencia de tu Espíritu Santo. Que Jesús sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Y tú recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, dándote las gracias porque yo sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si usted ha recibido a Cristo con todo su corazón, bienvenido al reino de Dios. Al terminar este programa, vaya a una habitación, cierre detrás de sí la puerta y hable con Dios, como yo le expliqué. Abra su corazón a Dios. Y la Biblia dice que el Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Le esperamos aquí. Y si no, si vive cerca de alguna iglesia evangélica o de la nuestra propia, bienvenido sea. Nuestra dirección es Necochea 1066, Capital Federal. Si no está cerca de aquí, busque una iglesia que esté cerca de usted. Congréguese y escuche la palabra de Dios. Porque Dios está vivo y quiere bendecirle. Al pueblo de Dios, a los pastores, amigos y colegas en el ministerio, a todas las iglesias que nos ven, les mando un gran saludo, un abrazo y oro por cada uno de ustedes para que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, abre el corazón de tus hijos, de tus hijas, para que cuando ellos pongan en práctica estos principios de la oración, de la declaración, del orden, tú puedas responder con gran poder y gran gloria. Porque la gloria será para ti. Te prometemos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos el miércoles. Dios les bendiga.